Bueno, estamos una noche más compartiendo, que Dios nos permite compartir su palabra. Y para esta noche preparé un tema que dice no te enfríes. Bueno, muy acorde a lo que sobre todo en La Paz estamos sintiendo, es el típico frío del invierno. Tocamos este tema de no te enfríes. ¿Y a qué se refiere no te enfríes? Mm, en todo tipo de relación, en todo tipo de relación, en la relación de pareja, sobre todo creo que es más usual ver, pero igual en nuestra relación con Dios, hay momentos en que la relación, como en una relación de pareja, hay momentos en que ésta se enfría. Se enfría porque ya no hay esa comunión, ya no hay esa complicidad, ya no hay eh, ese poder hablar horas de horas que al comienzo uno tenía, ¿no? Luego ya las conversaciones se hacen más puntuales y lo mismo nos pasa con nuestra relación con Dios, ¿no? Y así como es preocupante cuando pasa eso en una relación de pareja, igual de preocupante es cuando sucede en nuestra relación con Dios. Ahora hay, por supuesto, situaciones en las que nuestra relación se enfría, pero también hay casos en las que de repente nunca esa relación se ha calentado o nunca ha existido, o definitivamente ha sido solo una relación nominal donde, como siempre digo, en este país todo el mundo cree en Dios, ¿no? O sea, hay muy pocas personas. Recuerdo a un buen amigo que tenemos en común con Erlan que nos decía, yo soy ateo, por ejemplo, ¿no? Directamente. Pero hay muy pocas personas que se declaran así y el resto de las personas creen en Dios, pero han tenido una relación fría toda su vida con Dios, o de repente ni siquiera han tenido una relación. Entonces, vamos a hablar de eso ahora y comenzamos con Mateo 3:11, como siempre, todo lo que vamos a hablar va a ser tocando versículos también de la Biblia. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí hace referencia el Evangelio de Mateo al ministerio de Juan el Bautista, que creo que la mayoría lo conocemos. El Bautista era el primo de Jesús, que su misión fue preparar el camino para la llegada de Jesús. Entonces aquí dice, va a venir otro del que yo no soy merecedor ni siquiera de amarrarle los cordeles del zapato. Él, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Por eso poníamos la alabanza, algo del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestro ser, realmente esa frialdad de la que estamos hablando no debería existir. Y, y nos bautizará, aparte dice, cuando Jesús nos bautiza, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, que entra en nuestro corazón Espíritu Santo y fuego. O sea, no somos fríos en esa relación con Cristo, sino que esa relación se calienta, esa relación tiene intimidad. Y aquí pongo algunas notas que lamentablemente yo, por eso digo, envidio tanto a la gente que cuando ora se, se quiebra, porque realmente está sintiendo una emoción tan grande al hablar con nuestro Padre. Y debo reconocer que a mí en muchas ocasiones no me pasa eso.
Eh, y aquí uno de los signos de cuando estamos fríos, bueno, estamos congelados si ni siquiera oramos todos los días, ¿no? O sea, estamos bajo cero si es que no oramos todos los días, si es que no nos comunicamos con nuestro Padre todos los días. Siempre comparo esa relación con la que tendríamos con nuestro Padre de carne y hueso, o sea, el padre que nos dio la vida, nuestro papá, el que nos dio nuestro apellido. Y decimos, si lo amo, amo a mi padre, decimos, ¿no? Pero bueno, no me comunico nunca con él, no voy a visitarlo, si vivo en la misma ciudad, no lo voy a visitar nunca. Es el mismo caso como haciendo la analogía con Dios. Bueno, no oro, digo, amo a Dios, creo en Dios, pero no me comunico nunca con él. No oro, no lo visito en su casa, no me congrego. Entonces, es, eh, eh, es un amor entre comillas, ¿no? Y cuando nos enfriamos, una de las características es que nuestra oración es estructurada y religiosa. Eh, a mí me pasa mucho eso, ¿no? O sea, uno comienza a repetir las mismas cosas, eh, casi como las oraciones que, bueno, yo siempre digo, he sido católico durante muchos años, que nos enseñaban a repetir, ¿no? Casi de memoria, pero que inclusive de repente no le dábamos el sentido a cada palabra. Las repetíamos y las repetíamos, pero sin entender el sentido de cada frase. El Padre Nuestro, por ejemplo, es una oración que Jesús nos las ha enseñado para darnos una estructura de cómo debemos orar, qué es lo que tenemos que pedir, por qué tenemos que agradecer. Pero si las repetimos así, como se dice vulgarmente, como loros, sin estar sintiendo cada frase que estamos diciendo, seguro que eso se vuelve algo religioso. Y religioso es algo que se hace por costumbre. En cambio, una relación con Dios es algo que se hace por amor. Y por eso digo y envidio a las personas que en cada oración entregan el alma. Esas personas que dicen, yo puedo conversar con Dios una hora, como nos pasa también, ya sea con grandes amigos. Cuando nos encontramos, pasa una hora como si nada, porque a uno le cuenta, le comparte todo lo que ha estado viviendo en el último tiempo. Y sin embargo, cuando nuestra relación se enfría, realmente uno dice y repite las cosas mecánicamente. Entonces, y como decía, bueno, si no oramos, ahí estamos congelados, ¿no? O sea, ni siquiera estamos fríos, estamos congelados bajo cero. Y es lo que debemos procurar. Debemos encendernos por ese amor a Dios. Ahora, he escuchado prédicas muy alentadoras porque la verdad que yo me sentía frustrado cuando, cuando yo reconocía que justamente muchas veces repito, bueno, en una oración ya en la que sé qué puntos voy a tocar, pero pasa muchas veces en que me siento que la hago muy mecánicamente. Pero, como decía, no solo un pastor o un par de pastores a los que escuché dándome aliento, y eso es lo que también les quiero transmitir, es que la oración y esta relación y cualquier relación es una decisión. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Realmente hubiera querido entender eso antes, porque el amar a una persona es decidir entregarse, es decidir comprometerse. Y en el tema de la oración y de nuestra relación con Dios, decía un pastor, a mí también me da sueño cuando oro, me levanto temprano y otra vez quiero dormir,
A veces quiero hacer la oración de echado y al final digo, bueno, la voy a hacer entre sueños y termino durmiéndome de nuevo. Pero decía, no se desanimen por eso, porque la oración es como ir al gimnasio. Yo no soy mucho de gimnasio, pero he escuchado a mucha gente decir, comienzo animado, luego entro en una etapa en la que me inscribo y luego ya no voy nunca, pero al final es un tema de perseverancia. Cuando ya se hace parte de tu vida, ya no te cuesta levantarte, ya no te cuesta. Al comienzo tal vez te daba flojera ir al gimnasio, como he escuchado a la gente que tiene ese hábito, por ejemplo, y la oración es lo mismo. Entonces este pastor decía, no se desanimen. Si al comienzo les da sueño, si al comienzo no tienen la oración, me acuerdo las primeras oraciones que hacía en grupo, eh, era una frase de 20 segundos, ¿no? Realmente no sabía qué decir. Y como todo en la vida, es perseverancia, es decisión, es práctica y es seguir insistiendo en tener una relación íntima con Dios. Y lamentablemente, no esperemos, aquí tengo otro apunte, que que dice que a veces necesitamos pasar por pruebas para que recién se arda, recién se encienda esa llama, recién arda nuestro corazón por la necesidad de tener una relación con Cristo. Y a mí, por lo menos, eso me pasó. La vida tuvo que ponerme una prueba tras de otra para que recién pueda arder mi corazón, porque cuando parecía que lo tenía todo resuelto, obviamente ni me acordaba de Dios. Pero cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, es cuando uno, lamentablemente, hay algunos como me ha pasado a mí, ¿no? Es solo a través de las pruebas es que nuestro corazón empieza a arder de necesidad de Dios. Entonces, pidámosle a Dios que nos levante en ese calor en el calor de nuestro corazón, que le pidamos al Espíritu Santo, como decía la alabanza, que obre en nuestros corazones para que cada vez seamos personas más necesitadas de Espíritu, de Dios, mejor dicho, para que seamos personas pobres de Espíritu. Hace un tiempo recién aprendí el significado de ser pobre de Espíritu. Las dichosas, bienaventurados las personas que son pobres de espíritu, dijo Jesús en su sermón de la montaña. Y las personas pobres de espíritu son las que cada día se levantan y dicen, Dios, te necesito. No soy nada sin ti. Te necesito en cada paso que doy. Te necesito porque toda esta incertidumbre que siento, el único que puede parar esa ansiedad por esta incertidumbre eres tú. Entonces, realmente a veces solo bajo estas circunstancias nos postramos ante Dios y le decimos, quiero una relación contigo. Y nuestro corazón comienza a calentarse en esa relación con Dios, saliendo de una temperatura bajo cero, que usualmente la temperatura bajo cero es cuando lo tenemos todo resuelto, ¿no? He escuchado a más de un pastor decir, ¿por qué Dios les daba el maná a los hebreos cada día y no les permitía acumular? Se deben acordar esa parte de, mm, de la Biblia. Dios les proveía de maná a los hebreos en el desierto todos los días y no podían acumular hasta el día siguiente porque se les arruinaba. Y Dios no les daba la oportunidad de acumular, porque si lograban acumular, no se hubieran acordado de Dios hasta dentro de una semana.
Si les permitía acumular para una semana, no se hubieran acordado de Dios en una semana. Si les permitía acumular para un mes, no se hubieran acordado de Dios en un mes hasta que vuelvan a tener la necesidad de su alimento para otra vez postrarse ante Dios y decirle, Dios mío, por favor, necesito que me alimente. Y por lo menos como me ha pasado a mí, eh, uno cuando tiene todo, cuando tiene el maná asegurado o piensa que lo tiene asegurado para toda la vida, ahí es cuando uno está más frío respecto al amor de Dios. Hacemos lo siguiente. Apocalipsis 3:15 al 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí hay, en este párrafo de la Biblia, hay varias cosas para ir sacando. Uno es algo que Dios dice en este libro de Apocalipsis es que vomitará a los que sean tibios. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y podría uno decir, bueno, lo peor es ser frío. Y sí, es de acuerdo a lo que estamos hablando, obviamente estar bajo cero es no tener ninguna relación con Dios. Pero el tibio, ¿quién es el tibio? ¿Y quién es el caliente? El caliente es el pobre de espíritu, el que tiene necesidad de Dios, el que cada día se postra, se arrodilla y dice, Señor, sin mí, sin ti, mi vida no tiene sentido. El frío es el que definitivamente no conoce a Dios, pero es increíble que es mucho más fácil que un frío a veces pase a caliente que un tibio. ¿Por qué? Porque el frío reconoce, tiene conciencia en su corazón de que está frío, de que está lejos de Dios. Es posible que nunca haya escuchado hablar de Dios. Entonces, cuando se le pone una semillita de la palabra de Dios, el frío es capaz de repente de reaccionar de una manera más sensible a esa semillita. Pero el tibio es aquel que primero es posible que se crea bueno, ¿no? Lo que también repetimos reiteradamente es, yo no he matado, yo no he robado, yo no, yo no he hecho nada malo. Entonces, la persona que se cree buena, pero que sin embargo no tiene una relación con Dios, a un frío, a una persona que de repente ha pasado como igual siempre le hago propaganda a un programa de las 5:30 de la mañana de BDN que se llama Desencadenados, que son testimonios de gente que ha pasado por drogas, que ha sido delincuente, que ha pasado por adulterio. A esas personas que son frías, en un determinado momento Dios toca sus corazones y son conscientes de que eran pecadores, de que todos, bueno, ellos son conscientes de que ellos eran pecadores, pero en realidad esa conciencia de que todos somos pecadores deberíamos tenerla todos. Pero el tibio no tiene esa conciencia porque se cree bueno, porque hasta puede que vaya a una iglesia, ¿no? Y diga, bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia,
pero no se da cuenta que su corazón está lejos de sentir el calor de Dios. Por eso el tibio es más peligroso. Realmente a un tibio hablarle de Dios es mucho más difícil que a una persona que ha estado de repente hundida en el pecado, a una persona que nunca ha escuchado. Ese corazón está más presto a escuchar la palabra de Dios. Un tibio, por ejemplo, dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Esto de Dios es un tema muy personal y yo lo llevo a mi manera. Cree en Dios, hasta de repente va a la iglesia, pero no tiene conciencia de que está lejos del fuego de Dios. Y aquí continuando dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Justo lo que decía, cuando uno tiene más cosas es cuando uno está más alejado del calor de Dios. Porque cuando uno tiene todo asegurado, quién sabe, no está pasando por un periodo de enfermedad, tiene el trabajo seguro, tiene los ingresos seguros, emocionalmente está bien. eh, entonces, es ese momento, son los momentos más peligrosos en los que decimos no necesitamos a Dios. Y el día de que empezamos a dejar de necesitar de Dios, realmente nos volvemos miserables, pobres, ciegos y espiritualmente desnudos. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestir. O sea, no se trata literalmente de comprarle oro a Dios o a la iglesia, ¿no? Sino que se trata de acumular los tesoros que son importantes para Dios. Tener una comunión con Dios, llevar una vida, una relación con Dios, difundir su palabra, preocuparnos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestras familias, de que ellos también obtengan esa herencia que nosotros estamos viendo o estamos comenzando a ver. En otra parte de la Biblia dice que el mayor tesoro es hablarle a Dios, a alguien, que si un día de repente ni te enteras, pero por hablarle de Dios a alguien, esa persona ha sido salva, la has salvado del fuego eterno y en compensación, no por mérito de uno, sino porque Jesús murió por nosotros, esa persona va a obtener salvación. Esa es una medalla en el reino de los cielos. Entonces ahí dice que vayamos, en vez de ocuparnos de las cosas de este mundo, vayamos vistiéndonos de vestiduras blancas que cubran nuestra vergüenza, que cubran la vergüenza de nuestra desnudez, que vayamos dedicándonos más a las cosas espirituales que a las cosas de este mundo. No dejaremos de preocuparnos, de trabajar, de ser responsables, de siempre tener algún proyecto, pero poniendo en primer lugar a Dios. Y dice finalmente, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este punto es importante, ¿no? Porque justamente hoy creo, eh, escuchaba y he escuchado muchas veces que dicen, ¿y esta gente cuándo va a pagar, no?
Vemos casos de corrupción a borbotones en nuestro país. Gente que se hace millonaria y muchas veces lo que nos nace decir es, o gente que tiene mucho poder y que uno ve que no paga las consecuencias de sus actos, no pagan sus delitos, que una y otra vez salen impunes a nuestro entender, pero esta parte es importante porque dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Me acuerdo que un gerente con el que trabajé, que era mi jefe, me decía una vez, yo molesto a la gente con la que todavía siento que tengo la esperanza de que esa gente cambie, de que esa gente vaya mejorando su rendimiento. Una vez que pierdo la esperanza de que esas personas cambien o de que puedo conseguir una evolución en el trabajo de esas personas, ya no les digo nada, me decía, ¿no? Y, y cuando nos preocupamos de las personas que, que aparentemente se salen con la suya una y otra vez, yo digo, pobres personas, porque Dios solo reprende y castiga a los que ama, solo les pone pruebas a los que ama. Si en algún momento estamos pasando una prueba, si en algún momento Dios está llamando nuestra atención a través de un tema de salud, a través de temas económicos, a través de temas emocionales, alegrémonos, porque Dios solo reprende y castiga y pone pruebas, aunque esta traducción, eh, bueno, es Reina Valera, pero solo Dios le pone pruebas y solo reprende, solo amonesta a las personas que ama. Pues mi conclusión es de que a las personas que deja que hagan el mal de por vida y de paso no les pasa nada, es como este jefe que tenía, decía, es cuando Dios ya dice, esta persona lamentablemente ya no tiene remedio. En cambio, al que ama, lo disciplina. Mateo 24, 31, 33. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. En, eso es para la segunda venida de Cristo. Y hay muchas personas, ¿no? Que se entalan se meten en discusiones de cuándo será la segunda venida de Cristo. Y hay personas que predican la palabra poniéndole énfasis a esto, ¿no? O sea que el mundo de la segunda venida de Jesús ya está cerca y no estoy diciendo que no sea así, porque realmente las señales, guerras, eh, todo, todo lo corrompido que está el mundo son señales que sí están en la Biblia de que es posible que el fin esté cerca, pero yo siempre he pensado de que es cierto, la Biblia dice, Jesús vendrá como ladrón en la noche, o sea, no sabemos si será mañana o de aquí a un mes o de aquí a 500 años, pero lo que sí, y eso a mí me ha costado entender, es que es decirme a mí mismo, ¿cómo no puedo centrar mi vida en Dios si sé que tarde o temprano voy a morir? Tal vez la segunda venida de Cristo sea, quién sabe, de aquí a 1000 años. Y la estaremos esperando y seremos gozosos para cuando eso suceda. Pero lo más probable es que lo que llegue primero es que yo deje este mundo.
Esa es una certeza de que tarde o temprano vamos a morir. Y si tenemos esa certeza, ¿por qué no centrar nuestra vida en Dios? Una vez más digo, no estoy diciendo que no trabajemos, que no tengamos proyectos, aspiraciones, pero todo del modo en que Dios sea el centro de todo eso. Ya sea la segunda venida o que lo más probable sea que cuando nos muramos, ahí no habrá títulos. Tampoco sabemos el día y la hora de cuándo nos moriremos, así como no sabemos el día y la hora de cuándo vendrá Jesús. Entonces, ¿cómo estar fríos ante algo que es una certeza total de que va a suceder? ¿Cómo mantener nuestro espíritu frío sabiendo que tarde o temprano un día partiremos de este mundo y tendremos que rendir cuenta? Uno de mis hijitos está en la etapa, en la edad de la rebeldía. Y hablamos a veces de este tema y bueno, una cosa que le digo a él es, y lo transmito, o sea, todos vamos a morir. Ahora, el que dice que no cree en Dios, que no va a hacer nada para acercarse a Dios, está asumiendo un riesgo y está apostando a algo, ¿no? Eh, pero le digo a mi hijito, si Dios existe, tu apuesta es muy arriesgada. Y si tú decides negar a Dios, al final me dice, ah, tú y tus cosas de Dios. Bueno, eh, yo estoy apostando a Dios. Al final, si tú tienes la razón, yo no pierdo nada, le dijo, ¿no? Y se queda callado. Yo no pierdo nada porque estoy apostando a Dios. En cambio, le digo, si tú te estás equivocado, tendrás una eternidad lejos de todos esos privilegios y una eternidad de sufrimiento. Porque como también siempre repito, ese evangelio light de que hagamos lo que hagamos, todos nos vamos al cielo, tampoco es cierto, tampoco es que vamos por nuestros méritos. Todos somos pecadores, pero vamos y gozamos del paraíso si hacemos lo que el buen ladrón, y también repetimos eso todas las reuniones, si hacemos lo que el buen ladrón hizo, el buen ladrón entre comillas, porque era un ladrón, y que es entregar nuestra vida a Cristo, tener una relación con Cristo. No necesitamos nada más. Tenemos otro pasaje aquí que dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo, y lo mismo que en el otro versículo. La gente sabe que va a morir, todos sabemos que vamos a morir, así como los que vivían en la época de Noé lo sabían. Sin embargo, insistimos muchas veces en tener esta vida que dice aquí, ¿no? Comer, beber, casarse, dándose en casamiento. Bueno, no significa que casarse sea algo malo, sino que esto está tratando de decir que dando prioridad a las cosas del mundo, de repente preocupados
en, en generar riqueza, pero desde un punto de vista egoísta. De repente, eh, siendo nuestro ídolo la fornicación y el adulterio, la bebida, como dice aquí. Entonces, y así vivía la gente del tiempo de Noé, y así vive la gente en este tiempo. Entonces, no podemos vivir con esta frialdad, no podemos ignorar que necesitamos una relación con Dios. O vamos a jugar todas nuestras fichas a vivir una vida de indiferencia total a Dios, sabiendo que un día vamos a pasar de esta vida a la otra y que ahí vamos a tener que rendir cuenta. Mateo 24:45, la parábola del siervo fiel y del infiel. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Siervo fiel y prudente es el que cumple la palabra de Dios, es el que tiene una relación con él. Entonces, seamos siervos fieles y prudentes, que hacemos lo que Dios nos ha encargado y que en toda la Biblia Dios nos encarga a que entreguemos nuestra vida a Él, que prediquemos su palabra. Primera de Samuel 3:2-4 dice, y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Entonces, y aquí pongo un apunte que dice, ¿cómo nos busca Dios? Samuel era uno de los profetas de la Biblia. Samuel era el profeta en el tiempo, un sacerdote en el tiempo de David. Y cuando era pequeño, Dios lo llamó a su servicio y este párrafo relata esa parte, donde dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Siempre digo, bueno, afortunados los que van a ver, tal vez alguno de nosotros verá el cielo abrirse y una voz retumbará de entre las nubes y nos dirá, oh Richard, te digo que hagas esto, te pido que hagas esto. Pero para lo que se puso este párrafo es para decir que Dios nos llama. Aquí hace mención de que Jehová llamó a Samuel. Dios nos llama de diversas maneras. Nos llama cuando hay alguien que nos está insistiendo en hablar de Él. Nos habla cuando de repente captamos, a mí me pasó que cuando estaba en mi anterior trabajo, comencé a captar esta radio BBN que al final ya me acompaña durante 20 años. Yo viajaba temprano a campo a las 6 de la mañana y una y otra vez la única radio que había era esta. Dios nos llama de ese modo. Como decía, Dios nos llama cuando hay alguien que nos esté insistiendo a hablarle de Él. Dios nos llama cuando de repente estamos pasando pruebas y nos está diciendo, hijito, he puesto en esta prueba para que tú tengas necesidad de mí.
para que tú me busques, para que gires tu cabeza y ya no mires en tus posibilidades, sino mires en las posibilidades de Dios. Ojalá que nadie ni de los que estamos reunidos, ni de los que van a ver este video en YouTube tenga, por ejemplo, un tema de salud. Pero si lo tiene, es posible que ese tema de salud sea para que uno se acerque a Dios. Todo tiene un propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encender esa llama de Dios en nuestro corazón. El, que Dios sea el centro de nuestra vida. Que dejemos obrar al Espíritu Santo sobre nosotros. Ya hemos explicado en otras reuniones que ¿cuándo pasa todo esto? Cuando entregamos nuestra vida a Dios. Que vamos a hacer mención a eso en el llamado, como siempre. Hacemos un resumen de lo que hemos visto. Vimos que nuestra relación con Dios, así como nuestra relación con otras personas, se puede estar fría o congelada y que no deberíamos dejar que eso suceda. La mejor herencia que podemos dejar, y por lo menos en mi caso, porque mis hijos todavía no son salvos, no han aceptado a Cristo. Mi oración de todos los días es que ellos poderles dejar esa herencia. Dios ya verá cuándo actuará respecto a eso. Pero tenemos que tener una relación, no podemos enfriarnos, no podemos ser tibios. Hemos visto que ser tibios a veces es peor que ser fríos. Hemos visto que tenemos que estar conscientes de lo importante, más allá de cuándo sea que Jesús va a llegar. Tenemos que entender o consolidar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que un día vamos a dejar este mundo. Y si vamos a dejar este mundo, seguro todo lo que es de este mundo, el momento que, que lo dejemos, no va a tener importancia. Había un pastor que lo escuchaba y decía, hablando de este tema, decía, nunca he visto, dice, porque ha estado con mucha gente que ha muerto, nunca he visto que la gente me diga, pastor, por favor, tráigame un saldo de mis cuentas. En este momento quiero acariciar esos saldos para sentirme gratificado por todo lo que he podido construir. Tráigame el título de mis propiedades. Por favor, pastor, tráigame mis títulos universitarios. Mm, Por favor, traiga toda esa colección de todas las conquistas de enamoradas que he podido tener. Nadie pide eso. Ese momento seguramente entra una, una ansiedad y si no tenemos a Dios, terror, yo creo, de qué es lo que vamos a ver luego, en unos segundos más, cuando estemos pasando el umbral de esta vida a la siguiente. Y debemos, y también hemos visto que debemos tener nuestros oídos sensibles a Dios. A Samuel le habló de un modo,
nosotros cómo nos está hablando, eso en oración lo vamos a determinar. Solo orando uno puede darse cuenta que hasta simplemente a veces Dios empieza a poner un pensamiento recurrente, empieza a poner una molestia sobre algo, algo que a uno le incomodaba, que no le incomodaba, ahora le incomoda. Esos son los oídos sensibles de Dios. A Dios. Y finalmente, como siempre, hacemos una aplicación a nuestra vida. ¿Hemos perdido nuestro amor con Dios? Eso deberíamos preguntarnos. O tal vez nunca esta relación ha crecido, nunca esta relación ha surgido. Tal vez no estamos ni tibios ni fríos, tal vez estamos congelados, tal vez estamos bajo cero. ¿Estamos absorbidos por las cosas de este mundo? Esa es otra pregunta. Repito nuevamente, nadie dice que no trabajemos, nadie dice que no nos ocupemos de la familia, por orar, que no tengamos nuestras actividades familiares, que digamos, no, hijito, no te puedo ayudar en las tareas porque tengo que orar. Pero habrá que buscarle ese momento de intimidad a Dios, así como le buscamos cuando estamos enamorados, ¿no? En una relación. Realmente uno puede hablar horas con esa persona y saca el tiempo de donde sea para poder tener comunicación con la persona que uno ama. Y el llamado que hacemos es llamado a preocuparnos por encender esa llama en la relación con Cristo, con nuestro Dios. Buscar, como siempre hacemos el llamado, de tener una relación íntima con Dios. Relación íntima es hablar y escuchar, visitar. Hablar es orar. Escuchar es leer la Biblia, escuchar prédicas, participar de nuestra célula, participar de visitar a nuestro Dios, es ir, congregarse, como visitaríamos a nuestro papá. Y el llamado más importante para la vida eterna es que para que el Espíritu Santo habite en nosotros, para que nos consideremos hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es algo totalmente sencillo, pero de corazón. Y siempre hacemos el llamado a todas las personas que están escuchando este mensaje, que repliquemos lo que hizo el buen ladrón en la cruz. El buen ladrón hizo dos cosas. Reconoció que Jesús estaba muriendo por él, que Jesús era Dios. Y le dice, Señor, llévame contigo al paraíso. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás en el paraíso. No le dice, no tuviste una vida religiosa, no, no hiciste esto, no pasaste estos cursos. No le dice eso, simplemente cuando él muestra humildemente que lo reconoce como su Salvador y le pide que lo lleve al paraíso, le responde de inmediato. Y hacemos el llamado a lo segundo que hizo este hombre en la cruz, que fue reconocer sus pecados, porque a su compañero le dice, nosotros estamos crucificados justamente, en cambio este hombre no. Entonces lo segundo que hay que hacer es reconocer nuestros pecados y pedir perdón por nuestros pecados. Y así le entregamos nuestra vida a Dios. Así que les hago el llamado para que entreguemos hoy nuestra vida a Dios y comencemos un proceso que no va a terminar hasta el último día de nuestra vida.
El día que comenzamos, entregamos así nuestra vida a Dios, no es tampoco que es como una varita mágica. Y al día siguiente eh, somos personas llenas de fe, sin duda, sin incertidumbre, sin cometer errores, sin caer. No es así. Ese día el Espíritu Santo se aloja en ti. Dios comienza un proceso de transformación que no va a terminar hasta el último día de tu vida. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir con mis hermanos. Te damos gracias por las personas que van a escuchar también este video, que van a escuchar tu palabra. No es la habilidad eh, del que comparte esto, sino es el poder de tu Espíritu Santo, que es el que obra y provoca cambios en nuestras vidas a través de la palabra, que humildemente o con todas las falencias uno puede transmitirlas. Pero tu Espíritu Santo es el que aclarará nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra produzca fruto, Señor. Te pedimos que así sea, te pedimos eso en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y antes de concluir, como siempre, para los que ven Amén. el video, les hago la invitación de que sean parte de una célula. Esta es una célula, de que se compacten si es que quieren ser parte de esta célula, reunirnos en esta célula, parte de ser esta iglesia. El único propósito es realmente transmitir estas buenas nuevas que a uno le cambian la vida. Y los que de repente de una manera más virtual quieren ponerse en contacto, pueden llenar este formulario. Ha sido una bendición compartir este tiempo y nos vemos el siguiente viernes. Paro la grabación.